le disparé a mi padre en la cabeza una fría madrugada de diciembre, y después de 50 años, aquí estoy, libre como el aire, contándote la historia más escalofriante y polémica que jamás hayas escuchado en este canal. Porque yo, Elena Martínez, a mis 73 años, soy una asesina que nunca pisó una cárcel. Y si me preguntas si me arrepiento, te voy a decir algo que te va a helar la sangre. Hay días en que desearía haberlo matado antes. Esta es mi confesión, mi verdad cruda y sin adornos. Una historia de horror que comenzó mucho antes de esa noche fatal. Una historia que involucra secretos familiares tan perturbadores que cambiarán para siempre la forma en que ves la justicia. Porque no todo asesinato es lo que parece, y no toda víctima es inocente. Era 1973 cuando sucedió. Yo tenía 23 años. Vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo con mi padre Rodrigo, un hombre de 48 años que para todos los vecinos era el viudo ejemplar. Para la comunidad, él era el padre abnegado que crió sola a su hija, después de que mi madre muriera en el parto. Para mí, era mi verdugo, mi pesadilla viviente, mi infierno personal. La noche que lo maté, yo había decidido escapar. Tenía una maleta escondida bajo mi cama con toda la ropa que cabía, mis pocos ahorros y una carta de despedida que nunca envié. Pero él me descubrió. Siempre me descubría. Sus pasos resonaron en el pasillo como truenos, y su voz áspera y amenazante gritó mi nombre de esa manera que me helaba los huesos. «Elena, ¿qué diablos estás haciendo?» Entró a mi habitación como una bestia herida, con los ojos inyectados en sangre y el aliento apestando al alcohol. Vio la maleta, vio mis planes, y entonces hizo algo que me partió el alma en pedazos. Sonrió, esa sonrisa cruel, despiadada, la misma que había visto miles de veces antes cuando me castigaba por intentar ser libre. ¿De verdad creías que ibas a escapar de mí?, me dijo, acercándose lentamente. «Después de todo lo que he hecho por ti, después de todos los sacrificios que he hecho para mantenerte conmigo». Pero había algo diferente en sus ojos esa noche, algo más oscuro, más desesperado, como si supiera que esta vez yo no iba a quedarme callada, como si presintiera que esta vez las cosas serían distintas. Lo que él no sabía es que yo también tenía un secreto, uno que había guardado durante años, esperando el momento perfecto. Porque verás, mi querido oyente, mi padre no solo era un hombre violento y controlador, mi padre era algo mucho peor, algo que los vecinos nunca sospecharon, algo que la policía nunca investigó cuando encontraron su cuerpo. Mi padre era un mentiroso, y la mentira más grande que construyó fue sobre la muerte de mi madre, porque mi madre no murió en el parto como él le dijo a todo el mundo. Mi madre estaba viva cuando yo nací, estaba viva cuando cumplí 5 años, estaba viva cuando me enseñó a leer a escondidas, y estaba viva la noche en que él decidió que ya no la necesitaba. Esa noche de diciembre, cuando mi padre entró a mi habitación con esa sonrisa diabólica, yo ya sabía toda la verdad. Sabía lo que él le había hecho a mi madre. Sabía por qué nunca tuvimos fotos de ella. Sabía por qué él quemó todas sus cosas. Y sabía por qué él nunca me dejaba salir sola del pueblo. Pero lo que no sabía era si tendría el valor de hacer lo que tenía que hacer. «No te vas a ir a ningún lado», me dijo esa noche mientras cerraba la puerta de mi habitación con llave. El sonido de esa cerradura fue como una sentencia de muerte. «Eres mía, Elena. Siempre has sido mía, y siempre lo serás». Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero esta vez algo dentro de mí se quebró de una manera diferente. No fue la sumisión de siempre. No fue el miedo que me paralizaba. Fue una rabia tan profunda, tan ardiente, que por un momento pensé que me iba a consumir por completo. Me agarró del brazo con esa fuerza bruta que conocía tan bien, dejándome los dedos marcados en la piel como 5 púrpuras moretones. Me arrastró hacia la cama y me empujó con tanta violencia que me golpeé la cabeza contra la pared. El mundo se llenó de estrellas por un segundo, pero mi mente estaba más clara que nunca. «Te he dado todo», siguió gritando mientras empezaba a desabrocharse el cinturón. «Te he cuidado, te he protegido, te he mantenido limpia y pura. Y así me lo pagas, intentando abandonarme como tu maldita madre». Ahí fue cuando lo dijo. Ahí fue cuando se traicionó a sí mismo. Porque mi madre, según él,
Había muerto en el parto. ¿Cómo podía haberlo abandonado una mujer muerta? ¿Qué dijiste de mi madre?, le pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Él se detuvo en seco, como si se hubiera dado cuenta de su error. Nada. No dije nada, murmuró, pero ya era demasiado tarde. La máscara se había caído. Tu madre está muerta. Murió cuando naciste. Eres una maldición, Elena. Mataste a tu propia madre al nacer. Pero yo sabía que mentía. Lo había descubierto 3 semanas antes, cuando encontré las cartas de mi madre escondidas en el sótano. Cartas que ella había escrito después de mi nacimiento. Cartas donde me describía como una niña hermosa de 5 años. Cartas donde hablaba de huir conmigo. Cartas que terminaban abruptamente, como si una mano violenta las hubiera interrumpido para siempre. Esa noche, mientras mi padre se acercaba a mí con esa mirada que conocía demasiado bien, esa mirada que había destruido mi infancia y mi adolescencia, recordé cada palabra de esas cartas. Recordé cómo mi madre escribía que tenía miedo de él, cómo describía sus violentos ataques de celos, cómo planeaba escapar conmigo en cuanto juntara suficiente dinero. La última carta estaba fechada el 15 de marzo de 1955. Yo tenía 5 años, y después de esa fecha, mi madre desapareció de mi vida para siempre. ¿Dónde está?, le grité de repente, y la fuerza de mi voz lo sorprendió. ¿Dónde enterraste a mi madre? Su rostro se puso pálido como la cera. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Miedo real, genuino, el mismo miedo que yo había sentido durante décadas. No sabes de lo que hablas, tartamudeó, pero sus manos temblaban. Estás loca. Siempre has estado loca, igual que ella. Igual que ella. Otra confesión involuntaria. Otra grieta en su muralla de mentiras. Fue entonces cuando recordé la pistola que él guardaba en el cajón de su mesita de noche, la misma que me había amenazado de niña cada vez que hacía algo que no le gustaba, la misma con la que probablemente había matado a mi madre. Pero esa noche, mientras él seguía acercándose a mí con esas intenciones que me llenaban de asco y terror, yo tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser su víctima una noche más. No iba a permitir que me tocara como había hecho tantas veces antes. No iba a quedarme callada como había hecho durante décadas. Esa noche iba a vengar a mi madre, y si eso me convertía en una asesina, que así fuera. Porque hay crímenes que la justicia nunca castiga, y hay víctimas que nunca encuentran paz. A veces, la única justicia que existe es la que uno se hace con sus propias manos. Lo que no sabía es que mi decisión desataría una cadena de eventos que me llevarían a descubrir secretos aún más oscuros. Secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi pasado y sobre mí misma. Espera un momento. Antes de continuar con lo que pasó esa noche fatal, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia ya te tiene el corazón acelerado, si ya sientes que algo dentro de ti se está removiendo, dame un me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienes que tocar ese botón que tiene forma de pulgar hacia arriba. Y si realmente quieres escuchar más historias como esta, historias que otras mujeres no se atreven a contar, suscríbete a mi canal. Verás un botón negro que dice suscribirse. Tócalo. Es gratis. Y te prometo que cada día tendrás una nueva confesión que te va a llegar al alma. Hazlo ahora, porque lo que te voy a contar a continuación te va a chocar el corazón. Corrí hacia su habitación como una desesperada. Mis pies descalzos apenas tocaban el suelo de madera fría y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Abrí el cajón de su mesita de noche con manos temblorosas y ahí estaba, la pistola negra que había sido mi terror durante tantos años, ahora mi única esperanza de libertad. La tomé y sentí su peso en mis manos. Era más pesada de lo que recordaba, más real, más definitiva. Cuando regresé a mi habitación, mi padre estaba desnudo de la cintura para abajo, esperándome con esa sonrisa enferma que me perseguía en las pesadillas. ¿Qué tienes ahí, mi niña?, me preguntó con burla, como si fuera un juguete. ¿Crees que vas a asustarme con eso? Levanté el arma y la apunté directo a su cabeza. Mis manos temblaban, pero mi resolución era firme como el acero. Voy a preguntarte una vez más, ¿dónde está el cuerpo de mi madre? Se rió.
Se rió como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Tu madre era una puta que se acostaba con medio pueblo. La maté porque se lo merecía, igual que tú te lo mereces si no bajas esa pistola ahora mismo. Ahí estaba, la confesión que había esperado durante años, la verdad que había buscado en cada rincón de esa casa maldita. Mi madre no había muerto en el parto. Mi padre la había asesinado cuando yo tenía 5 años, y después había construido toda una mentira para cubrirlo. Pero su confesión no me trajo el alivio que esperaba. Me trajo algo mucho peor, una rabia tan intensa que mis manos dejaron de temblar. De repente, todo se volvió cristalino, silencioso, perfecto. Gracias por decirme la verdad, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ahora ya puedo hacer esto sin culpa. Apreté el gatillo. El disparo sonó como un trueno en la habitación pequeña. La sangre salpicó las paredes blancas. Su cuerpo cayó como un saco de papas, y por primera vez en 18 años hubo silencio completo en esa casa. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Cuando me acerqué a su cuerpo para asegurarme de que estuviera muerto, vi algo que me dejó helada, una sonrisa. Aún con medio cráneo destrozado, mi padre tenía una sonrisa en los labios. Y fue entonces cuando escuché su voz, ronca, agonizante, pero clara como el día. Nunca, nunca vas a encontrarla. Está donde nadie la vas a encontrar jamás. Se estaba muriendo, pero usó sus últimas fuerzas para asegurarse de que yo siguiera sufriendo. Incluso en la muerte, quería mantener su poder sobre mí. ¿Dónde está?, le grité arrodillándome junto a él. ¿Dónde enterraste a mi madre? Pero sus ojos ya se estaban nublando y su sonrisa se hacía más grande, más macabra. Con su último aliento susurró, en el lugar donde juegas todos los días. Y entonces murió. Quedé ahí, de rodillas, con las manos cubiertas de sangre, tratando de entender qué significaban sus últimas palabras. El lugar donde jugaba todos los días, el jardín, el sótano, la cocina. Pero no tenía tiempo para resolver ese enigma. Tenía un cadáver en mi habitación y una pistola humeante en las manos. Tenía que pensar rápido, tenía que actuar rápido, porque sabía que si me encontraban así, nunca me creerían. Nunca entenderían que lo que acababa de hacer no era un crimen, sino justicia. Lo que hice después cambió el curso de mi vida para siempre. Y hasta el día de hoy, 50 años después, no sé si tomé las decisiones correctas o si me convertí en algo peor que él. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Me quedé ahí parada, mirando el cuerpo de mi padre, cuando de repente escuché algo que me heló la sangre. Golpes en la puerta principal. 3 golpes secos, pausados, como de alguien que tenía todo el tiempo del mundo. Miré el reloj de la pared. Las 3:15 de la madrugada. ¿Quién podía estar tocando a esas horas? Los golpes se repitieron, esta vez más insistentes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que quien estuviera afuera lo iba a escuchar. Tenía un hombre muerto en mi habitación. Mis manos estaban cubiertas de sangre y alguien acababa de llegar en el peor momento posible. Corrí al baño, me lavé las manos desesperadamente, me puse una bata y caminé hacia la puerta principal con las piernas temblorosas. ¿Quién es?, pregunté con la voz más normal que pude fingir. Soy yo, Elena, abre la puerta. Era la voz de don Esteban, nuestro vecino más cercano, un hombre de 60 años que vivía solo en la casa de al lado y que siempre había sido demasiado amable conmigo, demasiado atento, demasiado interesado en mi vida. Mi padre siempre decía que Esteban era un buen hombre, pero algo en sus ojos me había inquietado desde niña. Don Esteban, son las 3 de la mañana. Le dije a través de la puerta cerrada. ¿Qué necesita? Escuché un ruido fuerte, como un disparo. ¿Están bien tu padre y tú? Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Por supuesto que había escuchado el disparo. Su casa estaba a solo 20 metros de la nuestra.
Probablemente había despertado a medio pueblo. Estamos bien, mentí. Fue la televisión. Mi padre se quedó dormido viéndola muy alta. Elena. Su voz se volvió más suave, más insistente. Abre la puerta. Necesito hablar contigo. Sabía que no tenía opción. Si no abría, se volvería sospechoso. Si llamaba a la policía y encontraban el cuerpo, mi vida se acabaría. Con manos temblorosas abrí la puerta. Don Esteban estaba ahí parado, pero no vestía la pijama que uno esperaría de alguien que acababa de despertar. Estaba completamente vestido, con pantalones oscuros, camisa y zapatos, como si hubiera estado esperando ese momento. En sus manos tenía una pala. ¿Para qué es esa pala, don Esteban?, le pregunté, y mi voz sonó más aguda de lo normal. Él sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que conocía su secreto, que sabía exactamente lo que había pasado en mi habitación. Para ayudarte a enterrar a tu padre, por supuesto. El mundo se detuvo. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. ¿Cómo podía saber que mi padre estaba muerto? ¿Cómo podía saber que necesitaba ayuda para deshacerme del cuerpo? No sé de qué me habla, tartamudeé, pero él ya había entrado a la casa sin que lo invitara. Elena, mi niña, me dijo mientras cerraba la puerta detrás de él. Llevo años esperando esta noche, años esperando que tuvieras el valor de hacer lo que tenías que hacer. Se dirigió directamente hacia mi habitación, como si conociera cada centímetro de la casa, como si hubiera estado ahí antes, como si hubiera planeado este momento durante mucho tiempo. Cuando llegamos a mi habitación, vio el cuerpo de mi padre y asintió con satisfacción. Buen disparo, limpio, rápido. Tu madre estaría orgullosa. ¿Mi madre? Las palabras salieron de mi boca como un susurro. ¿Usted conocía a mi madre? Don Esteban se volteó hacia mí y por primera vez en mi vida vi algo en sus ojos que me hizo entender todo, algo que había estado ahí siempre, esperando el momento correcto para revelarse. Elena, me dijo con una ternura que jamás había escuchado en su voz. Tu madre no solo era mi vecina, era la mujer que más amé en mi vida. Y tú no eres hija de Rodrigo. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi identidad, sobre mi familia, sobre mi vida, se desmoronó en un segundo. Tú eres mi hija, Elena, y he estado cuidándote desde las sombras durante todos estos años, esperando el momento en que fueras lo suficientemente fuerte para liberarte de ese monstruo. Me senté en la cama, junto al cuerpo de quien había creído que era mi padre durante 23 años, mientras don Esteban me contaba una historia que cambió todo lo que pensaba sobre mi vida. Tu madre, Carmen, era la mujer más hermosa y valiente que he conocido. Comenzó mientras limpiaba la sangre del suelo con una toalla vieja. Nos enamoramos cuando ella tenía 17 años. Yo era joven entonces. Trabajaba en la ferretería del pueblo y ella era la hija del panadero. Íbamos a casarnos. Sus palabras caían sobre mí como martillazos. Cada revelación era más devastadora que la anterior. Pero Rodrigo también la quería. Él era 5 años mayor que yo. Tenía más dinero, más influencia en el pueblo. Una noche, después de que Carmen y yo habíamos hecho el amor en el bosque, él la violó. La amenazó con arruinar la reputación de su familia si no se casaba con él. Cuando Carmen descubrió que estaba embarazada, no sabía si el bebé era mío o de él. Rodrigo la forzó a casarse inmediatamente, diciéndole que si el niño resultaba ser mío, lo mataría. Pero yo no podía abandonarla. Compré la casa de al lado solo para estar cerca de ustedes. Mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Todo lo que había vivido, todo el dolor, todo el abuso, había sido construido sobre una mentira gigantesca. Cuando naciste, continuó Esteban mientras envolvía el cuerpo de Rodrigo en sábanas, fue obvio para cualquiera con ojos que no eras hija suya. Tenías mis ojos verdes, mi nariz, incluso la marca de nacimiento que tengo en el hombro izquierdo. Rodrigo lo sabía, pero ya estaba obsesionado con Carmen. La quería solo para él, aunque eso significara criar a la hija de otro hombre. Durante 5 años, viví el infierno de ver cómo ese animal las maltrataba a ambas. Carmen trataba de protegerte, pero él se volvía más violento cada día. Una noche, ella vino a mi casa llorando, con moretones en la cara y las costillas rotas. Me suplicó que las ayudara a escapar. Se detuvo de limpiar y me miró directamente a los ojos.
Esa fue la última vez que vi a tu madre viva. Al día siguiente, Rodrigo le dijo a todo el pueblo que había muerto de neumonía durante la noche, que había tenido una recaída repentina. Nadie cuestionó su historia porque él era respetado en la comunidad. Pero yo sabía la verdad, y durante todos estos años he estado esperando el momento de vengar a Carmen y de salvarte a ti. ¿Por qué no hizo nada antes?, le pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué me dejó sufrir durante tantos años? Su rostro se endureció, porque necesitaba que fueras tú quien lo matara, Elena. Necesitaba que tuvieras esa fuerza, esa rabia, esa sed de justicia. Si yo lo hubiera matado, habría sido solo venganza. Pero cuando tú lo hiciste fue supervivencia, fue defensa propia, fue justicia. ¿Y la policía? ¿No van a investigar? Esteban sonrió de una manera que me heló la sangre. La policía va a encontrar exactamente lo que yo quiero que encuentren. Rodrigo Martínez, viudo solitario, se suicidó de un disparo en la cabeza después de años de depresión por la muerte de su esposa. Su hija, Elena, encontró el cuerpo y, traumatizada, decidió irse del pueblo para comenzar una nueva vida. Sacó unos papeles de su bolsillo. Aquí tienes una nueva identidad, dinero para empezar en otra ciudad y una carta de suicidio escrita con la letra de Rodrigo que he estado perfeccionando durante años. La perfección de su plan me aterrorizó. ¿Hace cuánto tiempo viene planeando esto? Desde la noche que mataron a tu madre, desde el momento en que decidí que algún día, de alguna manera, ese hombre pagaría por lo que hizo y que tú serías libre. Pero mientras él hablaba de libertad y de justicia, una pregunta terrible comenzó a formarse en mi mente. Una pregunta que cambiaría todo lo que acababa de escuchar, todo lo que creía entender sobre esa noche. Don Esteban, le pregunté con voz temblorosa, ¿cómo sabía usted que yo iba a matarlo esta noche específicamente? ¿Cómo sabía que tenía que venir con una pala y papeles falsos exactamente esta madrugada? Su sonrisa se desvaneció. Por primera vez desde que había llegado, vi algo parecido al miedo en sus ojos, y entonces supe que había algo más, algo que él no me había contado, algo que iba a cambiar toda la historia otra vez. Don Esteban dejó de sonreír y me miró con una expresión que no había visto antes. Era como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años, pero al mismo tiempo temiendo el momento en que tendría que responderla. Elena, murmuró mientras se sentaba en el borde de la cama, evitando mirar el cuerpo envuelto que estaba entre nosotros. Hay cosas que una hija no debería saber nunca sobre su padre. ¿Qué cosas?, insistí, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. Se pasó las manos por el cabello gris y suspiró profundamente. Yo no vine aquí por casualidad esta noche. Vine porque sabía que hoy era el día en que Rodrigo finalmente cruzaría la línea que no tenía regreso. ¿Qué línea? Elena, ¿nunca te preguntaste por qué él nunca te dejaba tener novio? ¿Por qué se ponía tan furioso cuando algún muchacho del pueblo se acercaba a ti? ¿Por qué cada vez que crecías un poco más, él se volvía más posesivo, más controlador? Su pregunta me golpeó como una bofetada. Por supuesto que me lo había preguntado. Durante años había sentido esa obsesión enfermiza de Rodrigo, esa manera de mirarme que me hacía sentir sucia, esa necesidad de controlar cada minuto de mi vida. Él estaba esperando, continuó Esteban con voz temblorosa, esperando que cumplieras 23 años, la misma edad que tenía tu madre cuando él la violó por primera vez. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el estómago. ¿Cómo sabe usted eso? Porque he estado vigilándolo durante todos estos años. He estado dentro de esta casa más veces de las que imaginas, Elena. Conozco cada uno de sus secretos, cada una de sus obsesiones. Sabía que esta noche, después de descubrir que querías escaparte, él finalmente haría lo que había estado planeando hacer desde que eras una niña. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Usted me ha estado vigilando durante todos estos años, no como piensas, se apresuró a aclarar, como un padre protege a su hija. Pero sí, Elena, he estado aquí, en el sótano, en el ático, en el jardín, esperando, vigilando, asegurándome de que si él se atrevía a tocarte de esa manera, yo estaría aquí para impedirlo. En el sótano, repetí, recordando de repente las cartas de mi madre que había encontrado ahí. ¿Usted puso las cartas ahí para que las encontrara?
Su silencio fue toda la respuesta que necesité. Las cartas eran reales, admitió finalmente. Tu madre las escribió, pero no las escondió Rodrigo. Las escondí yo. Las he estado guardando durante años, esperando el momento correcto para que las encontraras, para que supieras la verdad sobre lo que él le hizo a Carmen. ¿Qué más me ha ocultado? Le grité, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba otra vez. ¿Qué más de mi vida ha sido una mentira construida por usted? Esteban se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana. Con la espalda hacia mí, murmuró las palabras que cambiarían todo para siempre. Elena, ¿de verdad crees que una niña de 23 años, que nunca había disparado un arma en su vida, podría matar a un hombre de un solo tiro en la cabeza desde esa distancia? Mi corazón se detuvo. La pistola, el disparo perfecto, la manera como la sangre había salpicado exactamente en la dirección correcta. El disparo lo hice yo, confesó sin voltear a verme. Yo estaba escondido en el armario cuando él entró a tu habitación, cuando tomaste la pistola y se lo dijiste, cuando él confesó haber matado a tu madre. Yo supe que había llegado el momento. Tú apretaste el gatillo, pero la bala que mató a Rodrigo salió de mi arma. Pero yo sentí. La pistola que tomaste no tenía balas, Elena. Yo las había quitado hace años, precisamente para evitar que algo así pasara. Tú apretaste el gatillo de un arma vacía al mismo tiempo que yo disparé desde el armario. Me quedé paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había matado a Rodrigo o no? ¿Era una asesina o una víctima? ¿Estaba libre o había sido manipulada durante toda mi vida por el hombre que decía ser mi verdadero padre? ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. Porque necesitabas creer que habías sido tú. Necesitabas sentir esa fuerza, esa capacidad de defenderte, esa libertad que viene de tomar las riendas de tu propio destino, aunque fuera una ilusión. Y entonces, mientras lo miraba de espaldas contra la ventana, mientras procesaba años de manipulación y engaños, mientras me daba cuenta de que toda mi vida había sido construida alrededor de los planes de este hombre, me hice la pregunta más aterradora de todas. ¿Era Esteban mi salvador o mi captor más sofisticado? Ahí estaba yo, a los 73 años, contándote esta historia que he guardado durante 5 décadas, y llegamos al final más perturbador de todos, porque verás, mi querido oyente, después de esa noche todo cambió, pero no de la manera que esperaba. Esteban cumplió su palabra. La policía encontró la escena exactamente como él había planeado. Un suicidio perfecto. Rodrigo Martínez, el viudo respetado, se había quitado la vida de un disparo. Su hija, Elena, traumatizada por encontrar el cuerpo, había decidido irse del pueblo para empezar una nueva vida. Los papeles falsos funcionaron. El dinero era real y nadie hizo preguntas incómodas. Me fui a la capital con mi nueva identidad. Conseguí trabajo en una oficina. Alquilé un apartamento pequeño. Traté de construir una vida normal. Durante meses pensé que finalmente era libre. Pero la libertad, como descubrí, es más complicada de lo que imaginaba, porque Esteban me siguió. Al principio fueron cartas tiernas donde me preguntaba cómo estaba, si necesitaba dinero, si era feliz. Cartas firmadas como «Tu padre que te ama». Luego fueron visitas sorpresa. Aparecía en mi trabajo, en el supermercado, en el parque donde iba a caminar. Siempre con esa sonrisa amable, siempre con alguna excusa. Pasaba por la ciudad, quería ver cómo estabas. Un padre se preocupa por su hija, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Algo posesivo, algo familiar, algo que me recordaba demasiado a Rodrigo. La verdad llegó 6 meses después, cuando conocí a Miguel, un compañero de trabajo que me invitó a cenar. Era la primera vez en mi vida que un hombre me trataba con respeto, con ternura, sin esa obsesión enferma que había conocido desde niña. Por primera vez, sentí lo que podía ser el amor real, hasta que Miguel apareció muerto en un callejón 2 días después de nuestra segunda cita. La policía dijo que había sido un asalto que salió mal, pero yo sabía la verdad, porque esa misma noche Esteban apareció en mi apartamento con llaves que yo nunca le había dado. «Los hombres de la ciudad son peligrosos, Elena», me dijo mientras se sentaba en mi sala como si fuera su casa. «Te van a lastimar.
Yo solo quiero protegerte, como he hecho toda la vida. ¿Usted mató a Miguel?, le pregunté directamente. Su sonrisa fue idéntica a la de Rodrigo. Hice lo que cualquier padre haría por su hija. Y entonces entendí la verdad más horrible de todas. Había escapado de un monstruo solo para caer en las manos de otro. Un monstruo más inteligente, más paciente, más sofisticado. Un monstruo que había esperado 23 años para tenerme completamente bajo su control. Durante los siguientes años, Esteban mató a cada hombre que se acercó a mí. Siempre lo hacía parecer un accidente, un asalto, una enfermedad repentina. Y cada vez venía a consolarme, a decirme que solo él podía protegerme, que solo él me amaba de verdad. Hasta que un día, cansada de vivir en esa prisión dorada, tomé una decisión que cambió todo. Dejé de resistirme. Empecé a tratarlo como lo que él quería ser. Mi padre, mi protector, mi dueño. Le sonreía, lo recibía en mi apartamento, fingía necesitarlo. Y mientras él se relajaba, mientras bajaba la guardia, yo planifiqué mi venganza. Una noche, después de que él me confesó orgulloso haber matado a 7 hombres por mi bien, le preparé una cena especial, con el mismo veneno que él había usado para matar a Carlos, mi último intento de amor. Murió lentamente, dolorosamente, preguntándose hasta el final cómo había podido traicionarlo después de todo lo que había hecho por mí. Pero aquí viene la parte que va a dejarte sin aliento. Mientras él agonizaba en mi cocina, confesó algo que cambió toda mi historia otra vez. Elena, murmuró con sus últimas fuerzas, nunca fuiste mi hija. Eso también fue mentira. Solo era un hombre solitario, obsesionado con tu madre y después contigo. Rodrigo era tu verdadero padre después de todo. Y entonces murió, llevándose consigo la verdad de quién era yo realmente. Así que aquí estoy, 50 años después, sin saber si maté a mi padre o a mi violador, si vengué a mi madre o si fui cómplice de su asesino, sin saber si Esteban me salvó o me destruyó, sin saber si soy una víctima que luchó por su libertad o una asesina que mató a 2 hombres inocentes. La verdad es que ya no importa, porque aprendí algo que quiero que todas las mujeres que me escuchan entiendan. A veces la única justicia que existe es la que construimos con nuestras propias manos. A veces la única verdad que importa es la que decidimos creer. Y a veces la única libertad posible es la que tomamos, aunque eso nos convierta en lo que más temíamos ser. Si esta historia te ha tocado el alma, si has sentido esa rabia que yo sentí, dame un me gusta tocando ese botón con forma de pulgar. Y si quieres seguir escuchando confesiones como esta, suscríbete a mi canal tocando el botón negro que dice suscribirse. Es gratis. Y te prometo que cada día tendrás una nueva historia que te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia. Comenta si has vivido algo parecido, si tienes alguna historia que quieras que contemos. Todos los días estamos aquí, esperándote con relatos que te van a dejar sin aliento, confesiones que otras mujeres no se atreven a vendacer, verdades que el mundo necesita escuchar, porque al final, mi querido oyente, todos tenemos secretos que nos queman por dentro. Y a veces, lo único que necesitamos es una anciana como yo, que tenga el valor de contarlos.